Mi hijastra me vetó del viaje familiar y para humillarme dijo, solo llevo a mi sangre. Semanas después me rogaba ayuda. Llevaba 23 años casado con Patricia cuando todo empezó a cambiar. Su hija Renata tenía 28 años, y desde que llegó a mi vida con apenas 5, nunca cuestioné mi papel. Yo era su padre. Punto. Ramiro, el biológico, aparecía cada 2 o 3 años con promesas vacías y desaparecía igual de rápido. Eso era todo lo que él representaba. Una figura difusa que enviaba dinero esporádico y llamaba en Navidades para limpiar su conciencia. Nunca competí con él porque no había competencia. Yo estaba presente. Él no. Pero hace 4 meses, Ramiro decidió cambiar de estrategia. Ya no eran las llamadas breves y distantes de antes. Ahora era constante. Mensajes diarios, videollamadas largas, fotos del pasado que encontraba por casualidad. Le contaba a Renata historias emotivas sobre lo difícil que había sido estar lejos, sobre cómo las circunstancias lo habían obligado a alejarse, sobre cómo siempre la había llevado en el corazón. Pura mierda manipuladora, pero efectiva. Y Renata, que siempre había sido inteligente para los negocios, resultó ser ingenua para esto. La vi cambiar gradualmente. Primero fueron los comentarios casuales durante las cenas. Mi papá dice que tengo su mismo carácter. Mi papá me explicó de dónde viene mi temperamento. Cada vez que decía mi papá, yo sabía que no se refería a mí. Dejé de corregirla. Si quería construir fantasías sobre un hombre que nunca estuvo, era su problema. Luego vinieron las cancelaciones. Teníamos la costumbre de almorzar juntos cada 15 días, desde que se había mudado a su propio departamento 3 años atrás. De repente, esos almuerzos empezaron a cancelarse. Perdón, Arturo, surgió algo con el trabajo. Perdón, Arturo, quedé de ver a una amiga. Siempre Arturo. Ya no papá. El cambio en el trato fue sutil pero demoledor. Patricia lo notó también, pero intentaba justificarla. Está emocionada con reconectar con su padre biológico. Es normal que quiera explorar esa relación. No es mi problema, le respondí una noche. Si quiere conocer mejor a Ramiro, adelante. Pero que no espere que yo siga aquí esperando cuando se le pase el entusiasmo. No digas eso. Sabes que te quiere. ¿Así? Porque cada vez que habla de su papá claramente no se refiere a mí. Patricia no supo qué responder. Sabía que yo tenía razón. Las siguientes semanas confirmaron lo que ya sospechaba. Para Renata, yo me había convertido en el esposo de su madre. Nada más. 23 años criándola, trabajando para que tuviera lo que necesitaba, estando presente en cada momento importante, y ahora era simplemente el tipo que vivía en la misma casa que Patricia. Un accesorio. Un mueble. Dejé de buscarla. Si no quería mi presencia, no la iba a imponer. Respondía sus mensajes con monosílabos. Cuando llamaba a Patricia y yo contestaba, le pasaba el teléfono sin conversar. Dejé de preguntar por su trabajo, por su vida, por sus planes. Me volví exactamente lo que ella me había reducido, un extraño cordial. Entonces llegó marzo, y con él, la promoción de Renata. Patricia organizó una comida familiar para celebrarlo. Yo no quería ir, pero era mi casa, así que no tenía opción. Invitó a mis hermanos, algunos primos, tíos. Preparé carne asada porque Patricia me lo pidió, no porque tuviera ganas de celebrar nada. Renata llegó tarde, como últimamente era su costumbre. Cuando entró al jardín, traía esa sonrisa que yo conocía bien. La sonrisa de quien tiene algo importante que anunciar y está disfrutando la anticipación. Comimos. Hablamos de trivialidades. Yo me mantuve callado en mi extremo de la mesa, asando la carne, sirviendo las bebidas, siendo el anfitrión que debía ser. Renata estuvo animada toda la comida, pero noté que apenas me dirigió la palabra. Ni siquiera un agradecimiento por la comida. Cuando terminamos de comer, Renata se puso de pie y golpeó suavemente su copa con un cuchillo. Todos guardaron silencio. Bueno, familia, como saben finalmente conseguí la promoción a gerente regional que tanto esperaba, dijo, radiante. Y para celebrarlo de verdad, decidí que voy a hacer algo que siempre soñé. Un viaje a Europa. 2 semanas completas recorriendo Italia y Francia. Hubo aplausos. Patricia se levantó a abrazarla. Mis hermanos la felicitaron. Yo levanté mi copa desde mi lugar, sin levantarme, sin decir nada. Pero lo mejor de todo, continuó Renata, y su sonrisa se hizo más amplia, es que finalmente voy a poder tener ese tiempo de calidad con mi verdadero padre. Ramiro y yo vamos a hacer este viaje juntos. Solo nosotros dos. El jardín se silenció de golpe.
Patricia dejó de sonreír. Mi hermano Carlos, que estaba a mi lado, me miró de reojo. Yo mantuve la copa en alto, completamente inmóvil. Pero Renata no había terminado. Saben, siempre quise tener esos momentos especiales que la gente tiene con su familia real. Y este viaje es perfecto para eso. Es solo para familia de sangre. Para mi papá de verdad y yo. Bajé la copa despacio. Mi cuñada, la hermana de Patricia, abrió la boca como queriendo decir algo, pero la cerró al ver mi expresión. Todos en esa mesa sabían exactamente lo que Renata acababa de hacer. ¿Familia de sangre?, pregunté, mi voz completamente neutra. Renata me miró, y por un segundo vi algo en sus ojos. ¿Desafío? ¿Culpa? No lo sé, pero lo que dijo después borró cualquier duda sobre sus intenciones. Sí, Arturo. Ya sabes, ese lazo especial que solo existe entre padre e hija biológicos. Es algo diferente. Algo que no se puede explicar si no lo tienes. Dejé la copa sobre la mesa con cuidado. Patricia tenía los ojos llenos de lágrimas. Mi hermano Carlos apretaba su tenedor con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Pero yo me mantuve calmado. Entiendo perfectamente, dije. Que tengas un excelente viaje, Renata. Disfruta tu tiempo con tu familia de sangre. Gracias, respondió ella, sin captar absolutamente nada del daño que acababa de causar. O peor, captándolo perfectamente y sin importarle. Estoy muy emocionada. Ramiro ya tiene todo planeado. Va a ser increíble. Nadie más dijo nada. La comida continuó en un silencio tenso e incómodo. Renata siguió hablando animadamente sobre los lugares que visitarían, sobre cómo Ramiro conocía Italia muy bien porque había vivido allá años atrás, sobre cómo finalmente iban a conocerse de verdad como padre e hija. Cada palabra era un cuchillo adicional, pero yo comí en silencio, sin reaccionar. Cuando finalmente todos se fueron y quedamos solos, Patricia me buscó en la cocina. Yo estaba lavando los platos, la mirada fija en el agua jabonosa. Arturo. No, la interrumpí, sin voltear a verla. Tengo que hablar con ella. Esto no está bien. Lo que dijo fue... ¿Fue qué? La interrumpí de nuevo, ahora sí volteando. ¿Fue cruel? ¿Fue innecesario? ¿Fue una patada directo en el estómago después de 23 años? Sí, Patricia. Todo eso fue. Pero fue honesto. No digas eso. Es la verdad. Para ella, yo nunca fui su padre. Fui el tipo que pagaba las cuentas mientras ella crecía. El tipo que estuvo ahí porque tocaba estar. Pero su verdadero padre, su familia de sangre, siempre fue Ramiro. Aunque Ramiro no haya hecho una mierda por ella en 28 años. Patricia lloraba ahora, las lágrimas corriendo libremente. Voy a hablar con ella. Voy a decirle que no puede tratarte así. No vas a hacer nada, dije, y mi voz salió más dura de lo que pretendía. Vas a dejarla ir en su viaje. Vas a dejarla disfrutar su tiempo con Ramiro. Vas a dejarla vivir su fantasía de la familia de sangre. ¿Y tú? Yo voy a aceptar lo que ella dejó muy claro hoy, que ya no soy su padre. Y si ya no soy su padre, entonces tampoco tengo obligación de actuar como tal. ¿Qué significa eso? Significa que cuando vuelva de su viaje y necesite algo, que busque a su familia de sangre. Yo ya no voy a estar disponible. Patricia intentó protestar, pero levanté una mano. No es negociable. Renata tomó su decisión hoy. Ahora va a tener que vivir con las consecuencias. Esa noche, acostado en la cama, mirando el techo en la oscuridad, sentí algo extraño. No era dolor. No era tristeza. Era más bien una claridad fría y liberadora. Durante 23 años había cargado con el peso de ser un padre para alguien que nunca me vio como tal. Durante 23 años había puesto mi esfuerzo, mi dinero, mi tiempo y mi amor en criar a una niña que ahora me decía, en la forma más pública y humillante posible, que yo nunca había contado realmente. Pues bien, mensaje recibido. Cuando Renata volviera de su viaje con Ramiro, iba a encontrarse con una versión muy diferente de mí. No el padre paciente y comprensivo que siempre había sido. No el hombre que perdonaba y pasaba por alto cualquier desaire. Iba a encontrarse con alguien que simplemente ya no estaba disponible para ella. Porque las puertas que uno cierra con tanto desprecio no siempre vuelven a abrirse. Y las palabras que uno dice no siempre se pueden retirar. Renata iba a aprender esas lecciones muy pronto. Pero ya no iba a ser yo quien se las enseñara. Ese trabajo ahora le tocaba a su familia de sangre. Me di la vuelta y cerré los ojos. Por primera vez en meses, dormí profundamente.
Renata partió hacia Europa una semana después de la comida familiar. Patricia intentó varias veces hablar conmigo sobre lo sucedido, pero yo cerré esa conversación cada vez que lo intentó. No había nada que discutir. Renata había sido clara, y yo también lo sería. Los primeros días del viaje, Patricia recibió algunos mensajes de Renata. Fotos en el aeropuerto de Roma, selfies frente al Coliseo, imágenes de platos de pasta con comentarios sobre lo increíble que era estar ahí con su papá. Cada vez que Patricia me mostraba algo, yo asentía sin comentar y seguía con lo que estuviera haciendo. ¿No vas a decir nada?, me preguntó una noche. ¿Qué quieres que diga? Espero que lo esté pasando bien con su familia de sangre. Patricia dejó el teléfono sobre la mesa y no volvió a mostrarme nada más. Pasaron 10 días sin mayores novedades. Yo volví a mi rutina normal. Trabajo, gimnasio, cenas tranquilas con Patricia. Era extraño sentirse tan ligero. Como si me hubieran quitado un peso que llevaba tanto tiempo cargando que ya ni lo notaba. Ahora que no estaba, la diferencia era abismal. Entonces, un martes por la tarde, todo cambió. Yo estaba en la oficina cuando Patricia me llamó. Su voz sonaba tensa. Renata acaba de llamarme. Dice que necesita hablar conmigo urgentemente cuando llegue a México. ¿Cuándo llega? Mañana en la noche. Cortó el viaje. Dice que hubo problemas con Ramiro. Qué lástima, dije, sin un ápice de empatía en mi voz. Salúdala de mi parte cuando llegue. Arturo. Tengo que colgar. Patricia. Estoy ocupado. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Al día siguiente, llegué a casa pasadas las 8 de la noche. El vuelo de Renata aterrizaba a las 9, así que calculé que llegaría a casa alrededor de las 11. Me di una ducha larga, cené tranquilo viendo las noticias, y me instalé en la sala con un libro. Patricia estaba nerviosa, caminando de un lado a otro, revisando su teléfono cada 2 minutos. ¿No vas a preguntarme nada?, dijo finalmente. ¿Sobre qué? Sobre Renata. Sobre lo que pasó. No particularmente, respondí, sin levantar la vista del libro. Arturo, es tu hija. Ahí sí levanté la vista. La miré directamente a los ojos. No, Patricia. No lo es. Ella misma lo dejó muy claro hace 2 semanas. Yo soy solo el esposo de su madre. Ramiro es su padre. Su familia de sangre. Patricia iba a responder cuando escuchamos la puerta. Renata había llegado. Entró arrastrando su maleta, y de inmediato supe que algo había salido muy mal. Traía el cabello despeinado, la ropa arrugada, los ojos hinchados de llorar. Patricia corrió hacia ella. ¿Qué pasó, hija? Renata se derrumbó en los brazos de su madre, sollozando. Yo me quedé sentado en el sillón, el libro abierto en mi regazo, observando la escena sin moverme. Entre lágrimas, Renata empezó a contar. Ramiro había sido encantador los primeros días. Le mostró Roma, Florencia, Venecia. Pagó algunos restaurantes elegantes, le compró algunos regalos. Pero entonces empezó con las sugerencias. Que si ella podría prestarle dinero para un negocio increíble que había encontrado en Italia. Que si podía poner su tarjeta de crédito para algunos gastos porque él había tenido un problema temporal con sus cuentas. Que si podía firmar unos documentos para una inversión familiar que les iba a beneficiar a ambos. Renata, queriendo complacer a su padre verdadero, había accedido a todo. Firmó una procuración que le daba a Ramiro acceso a sus cuentas bancarias. Le dio los datos de su tarjeta de crédito. Puso su firma en documentos que ni siquiera leyó completos porque Ramiro le decía que confiara en él, que era su padre. Durante 4 días, Ramiro fue moviendo dinero, haciendo transferencias, comprando cosas con la tarjeta de Renata. Cuando ella finalmente revisó sus cuentas, había perdido casi 200,000 pesos. Sus ahorros de 3 años. El dinero que tenía guardado para el enganche de un departamento más grande. Todo. Y no solo eso. Ramiro había sacado un préstamo a su nombre. 30,000 pesos que Renata nunca solicitó pero que ahora debía porque su firma estaba en los papeles. También había usado su tarjeta de crédito para comprar un coche usado en Italia, un Fiat viejo que aparentemente iba a revender pero que, por supuesto, nunca revendió. Cuando Renata lo confrontó, Ramiro se puso furioso. Le gritó que era una malagradecida, que él era su padre y que tenía derecho a ese dinero. Que ella tenía la obligación de ayudarlo porque compartían sangre. Que todo lo que ella tenía era gracias a él, porque él la había dado a luz en este mundo. Renata intentó ir a la policía en Italia, pero sin dominar el idioma y sin entender bien el sistema legal, no llegó a ningún lado. Ramiro desapareció.
Bloqueó su número, no volvió a aparecer en el hotel. Se esfumó como si nunca hubiera existido. Renata tuvo que pedir un préstamo de emergencia a una amiga para poder pagar el hotel restante y el cambio de vuelo de regreso a México. Ahora estaba aquí, en nuestra sala, llorando en brazos de su madre, completamente arruinada. Patricia la consolaba, le acariciaba el cabello, le decía que todo iba a estar bien. Yo seguía sentado en mi sillón, mirando la escena con la misma expresión neutral que tendría si estuviera viendo una película aburrida. Renata finalmente levantó la vista y me miró. Tenía la cara roja, los ojos hinchados, el maquillaje corrido. Se veía destrozada. Arturo, dijo con voz temblorosa. Necesito tu ayuda. No respondí. Solo la miré. Por favor. Sé que lo que dije fue horrible. Sé que te lastimé. Pero por favor, necesito que me ayudes. Necesito dinero para pagar las deudas que Ramiro dejó. Necesito que me prestes para poder recuperarme. Por favor. Cerré mi libro lentamente. Me puse de pie. Caminé hasta donde estaban, las manos en los bolsillos, completamente calmado. ¿Necesitas ayuda? Pregunté. Sí, por favor. Lo que sea. Te voy a pagar todo. Te lo juro. Solo necesito. ¿Y por qué vienes a pedirme ayuda a mí? La interrumpí. Renata parpadeó, confundida. ¿Qué? Te hice una pregunta muy simple. ¿Por qué vienes a pedirme ayuda a mí? ¿Por qué? Porque necesito dinero y... No, la corté de nuevo. Déjame reformular. Hace 2 semanas, frente a toda la familia, dijiste muy claramente que este viaje era solo para familia de sangre. Dijiste que yo no era tu padre verdadero, que el lazo especial solo existía con Ramiro. ¿Lo recuerdas? Renata bajó la mirada. Patricia intentó intervenir. Arturo, ahora no es momento. Ahora es exactamente el momento, dije, sin apartar la vista de Renata. Entonces, te repito la pregunta. Si yo no soy tu familia de sangre, si yo no soy tu padre verdadero, ¿por qué exactamente tengo que ayudarte? Porque cometí un error, susurró Renata. Me equivoqué. No debí decir eso. ¿Te equivocaste? Repetí, y dejé salir una risa fría. No, Renata. No te equivocaste. Dijiste exactamente lo que pensabas. Lo que siempre has pensado estos últimos meses. Que yo soy prescindible. Que yo no cuento. Que tu verdadero padre es Ramiro. No es así. ¿Ah, no? Entonces explícame por qué cancelaste todos nuestros almuerzos para verte con él. Explícame por qué dejaste de llamarme papá y empezaste a llamarme Arturo. Explícame por qué cuando hablabas de tu papá te referías a él y no a mí. Renata sollozaba ahora sin control. Patricia también lloraba, pero yo estaba completamente inmune a las lágrimas. Tus propias palabras, Renata, solo llevo a mi familia de sangre. Pues bien, ahora ve y búscala. Ve y pídele ayuda a Ramiro. Llámalo, búscalo, ruégale. Después de todo, él es tu padre verdadero. Él es tu familia de sangre. Pero él me robó, me dejó. Renata apenas podía hablar entre sollozos. Y, dije, encogiéndome de hombros. Esos son problemas entre tú y tu familia de sangre. Yo no tengo nada que ver en eso. Yo solo soy el esposo de tu madre. Un extraño. ¿No era así? Arturo, por favor. ¿Por favor qué? Por favor ayúdame después de que te humillé públicamente. Por favor rescátame después de que te dejé claro que nunca fuiste importante para mí. ¿Eso es lo que esperas? Lo siento, gritó Renata. Lo siento mucho. Me equivoqué. Fui una estúpida. Por favor, perdóname. Me quedé mirándola un largo momento. Luego negué con la cabeza. No, dije simplemente. ¿No? Repitió Patricia, incrédula. No, no la voy a ayudar. No voy a darle dinero. No voy a rescatarla de las consecuencias de sus decisiones. Ella eligió a su familia de sangre. Ahora que viva con esa elección. Arturo. Patricia se puso de pie. Es tu hija. No, dije, y mi voz salió dura como el acero. No lo es. Ella misma lo dijo. ¿Y sabes qué? Patricia, tenía razón. Nunca fui su padre. Fui el idiota que pagó las cuentas durante 23 años mientras ella crecía. Pero eso se acabó. Me di la vuelta y caminé hacia las escaleras. Si quiere dinero, dije sin voltear, que llame a Ramiro, que le pida a su familia de sangre. Yo ya no tengo nada que ver con esto. Subí las escaleras mientras escuchaba a Renata llorar desconsoladamente abajo. Patricia gritó mi nombre varias veces,
pero no me detuve. Entré a la habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama y respiré profundo. No sentía culpa. No sentía remordimiento. Solo sentía la satisfacción fría de haber dicho exactamente lo que tenía que decir. De haber devuelto, palabra por palabra, la humillación que Renata me había dado. Ella había querido conocer a su familia de sangre. Pues bien, ahora sabía exactamente cómo era. Y yo ya no estaba disponible para limpiar los desastres que esa familia le causara. Esa noche no bajé de la habitación. Escuché a Patricia consolando a Renata durante horas. Escuché los sollozos que no cesaban. Escuché las súplicas desesperadas que ignoré por completo. Alrededor de las 3 de la madrugada, finalmente hubo silencio. Supuse que Patricia había llevado a Renata a la habitación de huéspedes. Me dormí sin problemas. A la mañana siguiente, cuando bajé a desayunar, Renata estaba en la mesa de la cocina. Tenía el rostro hinchado, los ojos rojos, la mirada perdida. Patricia preparaba café con movimientos mecánicos, claramente sin haber dormido bien. Serví mi café, tomé un pan, y me senté en la mesa sin dirigirle la palabra a ninguna de las dos. El silencio era denso, incómodo. Renata me miraba de reojo, esperando que yo dijera algo. No lo hice. Arturo, intentó Patricia después de varios minutos. Tenemos que hablar sobre esto. No hay nada que hablar, respondí, untando mantequilla en mi pan. Renata tiene un problema financiero. Que lo resuelva como adulta que es. Perdió todos sus ahorros. Tiene deudas. No puede. Puede conseguir un segundo trabajo, la interrumpí, dando un mordisco al pan. Puede vender cosas. Puede pedir un préstamo al banco. Hay muchas opciones. Todas ellas que no me involucran a mí. Renata finalmente habló, su voz ronca de tanto llorar. Intenté contactar a Ramiro. No responde. Bloqueó mi número. Desapareció. ¡Qué sorpresa!, dije sin levantar la vista. ¿Quién hubiera pensado que un hombre que abandonó a su hija durante 23 años no era confiable? Ya sé que fui una idiota. Sí, lo fuiste. Pero necesito ayuda. Explotó. No tengo dinero para pagar el préstamo que él sacó. Me van a demandar. Levanté la vista y la miré directamente. ¿Y qué quieres que haga yo con eso? Que me ayudes. Que me prestes dinero. No. Por favor. No. Arturo. Te estoy rogando. Lo sé. Y la respuesta sigue siendo no. Patricia intervino de nuevo, su voz suplicante. Es tu hija, Arturo. No puedes abandonarla así. Me puse de pie, dejé mi taza en el fregadero, y me volteé hacia ambas. Patricia, por última vez, ella no es mi hija. Ella misma lo estableció hace 2 semanas. ¿Y sabes qué? Me hizo un favor. Me liberó de la obligación de seguir fingiendo que éramos familia. No estabas fingiendo. ¿Ah, no? Entonces explícame por qué durante meses me trató como un extraño. Explícame por qué eligió humillarme públicamente diciendo que su verdadero padre era otro. Explícame por qué yo tengo que rescatarla ahora cuando ella dejó muy claro que yo no importaba. Nadie respondió. Exacto, continué. No tienen respuesta. Porque saben que tengo razón. Renata tomó su decisión. Eligió a Ramiro. Eligió la familia de sangre. Pues que viva con las consecuencias de esa elección. Tomé mi maletín y me dirigí a la puerta. Espero que no esté aquí cuando regrese del trabajo, dije sin voltear. Ya no es bienvenida en mi casa. Salí antes de que pudieran responder. Durante las siguientes semanas, me mantuve firme. Patricia intentó hablar conmigo varias veces sobre Renata, pero yo cerré esas conversaciones de inmediato. Renata intentó llamarme, enviarme mensajes, incluso aparecer en mi oficina una vez. Le dije a seguridad que no la dejaran subir. A través de Patricia, me enteré de cómo se desarrollaba su situación. Y no fue bonito. Renata tuvo que vender su coche para pagar parte de las deudas. No fue suficiente. El préstamo que Ramiro había sacado a su nombre tenía intereses brutales, y ella no podía cubrirlos con su salario. Intentó conseguir otro préstamo, pero su historial crediticio ya estaba dañado. Ningún banco le aprobó nada. Tuvo que dejar su departamento. El enganche que había perdido, más la imposibilidad de seguir pagando la renta con sus deudas acumuladas, la obligaron a mudarse. Intentó conseguir un lugar más barato, pero sin ahorros para el depósito, no tuvo opción. Terminó viviendo con una amiga en un departamento diminuto en una zona peligrosa de la ciudad. Su trabajo empezó a verse afectado. Las preocupaciones financieras, el estrés constante,
Las noches sin dormir pensando en cómo iba a pagar todo, deterioraron su desempeño. La promoción que tanto había celebrado duró apenas 2 meses antes de que la regresaran a su posición anterior por bajo rendimiento. Recorte salarial incluido. Los cobradores la llamaban constantemente. Llegaban cartas de demanda. Una empresa de cobranza empezó a contactar a sus referencias, incluyendo a Patricia. Mi esposa recibía llamadas diarias preguntando por Renata, exigiendo que pagara, amenazando con acciones legales. Patricia sufría viendo a su hija desmoronarse. Intentó ayudarla con dinero, pero yo fui claro. Ni un peso de nuestra cuenta conjunta iba a ir a Renata. Si Patricia quería ayudarla, tendría que ser con su propio dinero, del que ella ganaba. Y Patricia no ganaba suficiente para cubrir el agujero financiero en el que Renata había caído. Pasaron los meses. 3, para ser exactos. La vida de Renata se había convertido en una versión empobrecida de lo que había sido. Trabajaba en un puesto inferior al que tenía antes de la promoción, vivía en condiciones precarias, no tenía coche, usaba transporte público que le tomaba 2 horas diarias de traslado, y cada peso que ganaba iba directo a pagar deudas que nunca parecían disminuir. Por supuesto, Ramiro nunca reapareció. Nunca respondió llamadas, nunca contestó mensajes, nunca dio señales de existencia. La familia de sangre se había evaporado en el momento en que dejó de ser útil. Yo, mientras tanto, vivía mi vida normalmente. Trabajaba, llegaba a casa, cenaba con Patricia, veía televisión, dormía bien. No sentía culpa. No sentía remordimiento. Había hecho lo correcto al establecer límites y mantenerlos. Patricia eventualmente dejó de intentar convencerme. Entendió que mi decisión era final. No hubo más conversaciones sobre darle otra oportunidad o perdonarla. Simplemente aceptó que la relación entre Renata y yo había terminado. Un sábado por la tarde, 4 meses después del incidente, Patricia me dijo que había invitado a Renata a cenar. No me pidió permiso, simplemente me lo informó. Consideré negarme, pero decidí que era momento de establecer cómo serían las cosas de ahora en adelante. Puede venir, dije. Pero que quede claro, es tu hija, no la mía. La trato como trataría a cualquier conocido de la familia. Con cortesía básica. Nada más. Patricia asintió, resignada. Renata llegó a las 7. La vi cuando entró y casi no la reconocí. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, la ropa que llevaba se veía desgastada. Traía el cabello recogido en una cola simple, sin maquillaje, los hombros caídos. Se veía derrotada. Buenas noches, dije desde la sala, sin levantarme. Buenas noches, Arturo, respondió ella, con voz pequeña. Cenamos en silencio. Patricia intentaba mantener conversaciones ligeras, pero era evidente la tensión en el ambiente. Renata apenas comió, moviendo la comida en su plato sin apetito real. Yo comí normalmente, sin prestarle atención especial. Después de la cena, mientras Patricia recogía la mesa, Renata se quedó sentada, mirándome. Finalmente habló. ¿Puedo hablar contigo un momento? Adelante, dije, sin levantar la vista de mi teléfono. Sé que no hay forma de arreglar lo que hice. Sé que destruí todo. Solo quiero que sepas que tenías razón. Sobre todo. No respondí. Ramiro nunca me quiso, continuó, su voz quebrándose. Solo quería mi dinero. Y yo fui tan estúpida, tan ciega, que preferí creerle a él que valorar lo que tú habías hecho por mí durante toda mi vida. Levanté la vista. ¿Esperas que te diga que está bien? ¿Que te perdono? No, dijo rápidamente. No espero eso. Solo quería que lo supieras. Que supieras que me arrepiento. Que entiendo lo que perdí. Bien, dije, y volví a mirar mi teléfono. Ahora ya lo sabes. Renata se quedó callada un momento más, esperando algo más. Cuando se dio cuenta de que no iba a decir nada adicional, se levantó. Gracias por dejarme venir. No fue mi decisión. Fue de tu madre. Asintió, tragándose las lágrimas. Se despidió de Patricia y se fue. Cuando escuché la puerta cerrarse, Patricia vino a la sala. ¿Nada? ¿Ni siquiera un poco de compasión? No, respondí con total honestidad. Ella tomó su decisión. Vivió las consecuencias. Eso es todo. Es tu hija. No, Patricia. No lo es. Y mientras más rápido lo aceptes, mejor para todos. Patricia no insistió más. Los meses siguientes establecieron una nueva normalidad. Renata ocasionalmente venía a casa, siempre invitada por Patricia, nunca por mí.
Yo la trataba con cortesía básica, como trataría al hijo de un vecino o a un conocido lejano. Buenos días, buenas noches, pásame la sal, gracias. Nada más. Nunca más hablamos de lo que había pasado. Nunca más hubo intentos de reconstruir lo que había existido antes. Renata eventualmente encontró un segundo trabajo para poder salir más rápido de sus deudas. Le tomó casi un año completo pagar todo lo que Ramiro había dejado a su nombre. Su vida nunca volvió a ser lo que era. Siguió viviendo en departamentos baratos, siguió sin coche, siguió trabajando en posiciones inferiores a las que había tenido. La promoción que había celebrado con tanto orgullo se había convertido en un recuerdo amargo de lo que pudo haber sido si hubiera tomado mejores decisiones. Yo seguí con mi vida. Tranquilo, en paz, sin el peso de ser un padre no valorado. Patricia eventualmente aceptó la nueva realidad. Dejó de intentar reconciliarnos, dejó de buscar que yo perdonara. Simplemente aceptó que algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar. Y Renata aprendió la lección más dura de su vida, que la familia no se define por la sangre, sino por la presencia. Que las palabras tienen consecuencias. Que cuando cierras una puerta con desprecio, no siempre puedes volver a abrirla. Y que algunos errores cuestan más de lo que uno está dispuesto a pagar. Sentado en mi sala, 2 años después de todo aquello, viendo las noticias con Patricia a mi lado, puedo decir con total honestidad que no me arrepiento de nada. Hice lo correcto. Establecí límites. Mantuve mi dignidad. Y si eso me convierte en el villano de la historia de Renata, que así sea. Yo duermo perfectamente por las noches.